Estimados estudiantes, en estas diapositivas, en esta presentación, vamos a abordar un tema de trigonometría, que son las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El objetivo de esta presentación es interpretar, estimar y calcular las razones trigonométricas, así como su generalización mediante el círculo unitario. ¿Qué es el círculo unitario? Es un círculo de radio 1 centrado en el origen en el plano cartesiano. Su ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y vamos a tomar varias consideraciones. La primera es que el radio siempre es positivo y ahora vamos a darle un nombre al eje y como ordenada y al eje x como abscisa. Con estos nuevos nombres vamos a reformular las razones trigonométricas. Entonces, recordando un poco el teorema de Pitágoras, sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ahora, ya que queremos calcular las razones trigonométricas de este ángulo, entonces ahora el seno va a ser la ordenada entre el radio. El coseno va a ser, es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces ahora va a ser igual a la abscisa entre el radio. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, si recordamos, entonces ahora será la ordenada entre la abscisa. La cotangente es una función recíproca a la tangente, por lo tanto, la cotangente es igual a la abscisa entre la ordenada. La secante es una función recíproca del coseno, por lo tanto va a ser igual al radio entre abscisa. Y la cosecante es una función recíproca del seno, entonces por lo tanto ahora va a ser radio entre ordenada. Dicho esto, podemos ahora determinar los signos de las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Para resumir, si observamos el círculo unitario y los cuadrantes, entonces la ordenada en el primero y en el segundo cuadrante es positiva. Para el tercero y el cuarto cuadrante es negativa. La abscisa para el primero y cuarto cuadrante es positiva y para el segundo y el tercer cuadrante es negativa. Ahora bien, si habíamos comentado que el seno es igual a la ordenada entre el radio y en el primer cuadrante la ordenada es positiva y el radio habíamos dicho en las primeras consideraciones que es positivo, entonces tenemos un signo positivo. Para el segundo cuadrante también, ya que la ordenada, como dijimos, es positiva. Para el tercero y cuarto cuadrante, como la ordenada es negativa, entonces los signos serán negativos. El coseno, como habíamos comentado, es abscisa entre radio. La abscisa para el primero y el cuarto cuadrante es positiva, por lo tanto el coseno es positivo para el primero y el cuarto cuadrante, ya que el radio es positivo. Para el segundo y el tercer cuadrante es negativa, ya que la abscisa es negativa. La tangente es la ordenada entre la abscisa y para el primer cuadrante la ordenada y la abscisa son positivas, por lo tanto es positivo. Para el segundo cuadrante la ordenada es positiva, pero la abscisa es negativa, más entre menos, menos. Para el tercer cuadrante la abscisa es negativa y la ordenada también es negativa, menos entre menos me da más para el tercer cuadrante. Para el cuarto cuadrante la abscisa es negativa y la abscisa es positiva y la ordenada es negativa, entonces tenemos menos entre más, menos. Y como ya hemos comentado, la cotangente es la función recíproca a la tangente, por lo tanto tendrá los mismos signos. La secante es la función recíproca al coseno, por lo tanto tendrá los mismos signos. Y la cosecante es la función recíproca al seno y también tendrá los mismos signos. Ok, bueno,
Entonces, ahora vamos a observar, vamos a determinar las razones trigonométricas del ángulo de 0 grados. Tenemos aquí dibujado el ángulo de 0 grados, en donde también tenemos la ordenada, repetimos que es el eje de las Y, la abscisa que es el eje de las X y el radio que estamos trabajando con un radio de 1. Recordando lo que acabamos de poner en las razones trigonométricas, el seno es igual a la ordenada entre el radio. En este caso, nuestra ordenada es de 0 y nuestra ordenada es de 0 y nuestra abscisa es de 1 y el radio también es 1. Entonces, ordenada entre el radio, 0 entre 1 es igual a 0. El coseno es abscisa entre el radio, en este caso la abscisa es 1, 1 entre 1 me da 1. Y la tangente es ordenada entre abscisa, ya habíamos comentado que en este caso nuestra ordenada es 0, entre 1 me da 0. Y haciendo uso de las funciones recíprocas, la cotangente es una indeterminación. Por lo tanto, la cotangente para el ángulo 0 no existe, no hay gráfica. La secante es 1 y la cosecante también es una indeterminación. Quiere decir que en ese punto la gráfica de la cosecante no tiene valor alguno. Las razones trigonométricas para el ángulo de 90 grados, entonces lo dibujamos de esta forma. En este caso, el radio sigue siendo 1, la ordenada es 1 y la abscisa es 0, no existe. El seno es ordenada entre radio, entonces me va a quedar con estos valores, 1 entre 1 y es igual a 1. El coseno, la abscisa es 0, el radio es 1, 0 entre 1, 0. La tangente, la ordenada es 1, la abscisa es 0, 1 entre 0, es una indeterminación. Por eso es que para la tangente en el ángulo de 90 grados no existe valor, no existe gráfica. La cotangente, haciendo uso de las recíprocas, es igual a 0. La secante es una indeterminación y la cosecante es igual a 1. Bien, para el ángulo de 120 grados localizamos el ángulo dentro del círculo unitario y entonces tenemos este punto como 120 grados y observamos, si trazamos un triángulo rectángulo, observamos que este triángulo rectángulo tiene una característica. La abscisa es la mitad del radio, o sea, un medio. El radio sigue siendo 1 y desconocemos el valor de la ordenada. ¿Cómo no lo podemos obtener? A partir del teorema de Pitágoras. Recordando el teorema de Pitágoras, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y sabemos que la ordenada es el cateto opuesto. Si lo despejamos, entonces tenemos que la ordenada es la raíz, o lo podemos encontrar mediante la raíz del radio al cuadrado menos la abscisa al cuadrado. Sustituyendo los valores que tenemos, entonces el radio es 1, la abscisa es un medio, 1 los elevamos al cuadrado, 1 menos un cuarto me da 3 cuartos, dividimos o separamos más bien dicho las raíces y obtenemos que la raíz de 3 entre 2. Esa es la ordenada para este ángulo de 120 grados. Con estos valores volvemos a llenar la tabla para el ángulo de 120 grados. El seno del ángulo es ordenada entre radio. La ordenada ya determinamos que es raíz de 3 entre 2. Entre el radio, que es 1, me da raíz de 3 entre 2. El coseno de alfa, la abscisa es negativa, ya que se encuentra en el segundo cuadrante. Entre el radio, que es 1, me da menos un medio. Y la tangente ordenada entre abscisa, sustituimos los valores que obtuvimos y mediante la multiplicación de factores extremos entre factores medios me da menos 2 raíz de 3 sobre 2. Simplificando tenemos menos raíz de 3. Y las otras funciones las obtenemos mediante la propiedad de reciprocidad y obtenemos que la cotangente es menos 1 sobre raíz de 3, la secante menos 2 y la cosecante 2 raíz de 3.
Para el ángulo de 135 grados observamos que tenemos un triángulo característico en el que aquí esa característica es que tenemos un triángulo isósceles cuyos lados son iguales, en este caso la ordenada y la abscisa son iguales. Entonces tenemos solamente el valor del radio, pero a partir del teorema de Pitágoras podemos encontrar ya sea la ordenada o la abscisa, partiendo de la premisa de que la ordenada y la abscisa son iguales, como ya habíamos comentado. Entonces, la hipotenusa es igual a 1, ya que es igual al radio. La ordenada es el cateto opuesto, y acá pusimos otra vez ordenada, ya que son iguales. Entonces, tenemos dos ordenadas al cuadrado, despejamos ese 2, lo pasamos dividiendo al 1, y entonces obtenemos que la ordenada es igual a la raíz de 1/2. Separamos las raíces, encontramos las raíces que podamos, y entonces tenemos que la ordenada es igual a 1 sobre la raíz de 2. Ahora, con esos datos, también vamos a encontrar una tabla de seno, coseno, tangente y de todas las razones trigonométricas. Entonces sustituimos en seno la ordenada y el radio y obtenemos que es igual a 1 sobre raíz de 2. El coseno, la abscisa entre el radio, como son iguales, pero en este caso la abscisa es negativa por estar en el cuadrante 2, es igual a menos 1 sobre raíz de 2. La tangente es igual a la ordenada entre la abscisa, que es negativa, y por multiplicación de factores extremos entre medios, entonces obtenemos menos la raíz de 2 entre raíz de 2, que es igual a menos 1. Como ya hemos venido mencionando, la cotangente, haciendo uso de las funciones recíprocas, la cotangente será menos 1, la secante será menos raíz de 2 y la cosecante será raíz de 2. Lo mismo vamos a hacer para el ángulo de 150 grados, y al ubicar el ángulo en el círculo unitario observamos que se forma un triángulo parecido al que habíamos hecho en el ángulo de 120, solo que ahora la ordenada es la mitad del radio y la abscisa la desconocemos, aunque ya hemos hecho este cálculo al utilizar el teorema de Pitágoras. Nosotros podemos despejar la abscisa, que ahora es el cateto adyacente, el radio es 1, la ordenada es la mitad del radio. Entonces, al elevarlos al cuadrado y restarlos nos da 3/4, separamos las raíces y simplificamos y nos da raíz de 3 entre 2. Ahora, con esos valores podemos también llenar la tabla, y entonces tenemos que el seno de alfa es igual a ordenada entre radio. Si sustituimos los valores tenemos 1/2. El coseno de alfa, abscisa entre radio, nuevamente la abscisa es negativa por estar en el cuadrante 2, y me da menos raíz de 3 entre 2. La tangente ordenada entre abscisa, sustituimos nuestros valores, hacemos la multiplicación de extremos y de medios y dividimos, y entonces simplificamos 2 entre 2 y me queda menos 1 sobre la raíz de 3. Igualmente hacemos las funciones recíprocas, entonces la cotangente es igual a menos raíz de 3, la secante menos 2 raíz de 3 y la cosecante 2. Si observamos, estos triángulos los podemos estar posicionando en diferentes cuadrantes, y entonces vamos a obtener los mismos datos, solo van a cambiar los signos. Así pues, para los ángulos de 0, 180 y 360 grados son los mismos valores, solo que con signos diferentes para 180 y para 360. Igual el ángulo de 90 y 270 grados, los triángulos se sitúan en las mismas posiciones, solo cambian igualmente los signos. También para el ángulo de 120 y 300 grados son los mismos valores, solo cambian los signos, y para el ángulo de 135 grados y 225
y 150 grados y 210. Por mi parte es todo y espero les sirva esta pequeña presentación.